Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. ¡Qué frío! No, mentira, no hace tanto frío. La verdad es que está refrescando, así que he pensado, es el momento para mostrarte mi colección de abrigos. Esta vez empezamos por el más nuevo. Este me lo compré ahora en las rebajas 2024. Me lo compré en Zara Kids, Zara Niña, 13, 14 años. Y me quedó perfecto. Mira, de manga, es largo, perfecto. Súper abrigado, con su capucha, si llueve. Y bueno, aquí te lo puedes cerrar bien y perfecto. Lo único que no me gustó fue el cierre. Tiene cierre y también tiene botones de presión. ¿Dónde están? Bueno, aquí están los botones. Aquí, ¿ves? Así. Yo el cierre, la verdad es que no lo uso. Una vez lo cerré, se quedó enganchado y tuve que, pues no sé, salir así por debajo, por los pies me lo tuve que sacar. Así que nunca más. Bueno, ¿por qué me compré yo esto? Básicamente porque no tenía ningún abrigo abrigado, valga la redundancia. Todo lo que yo tenía era finito. Entonces, cuando me encontré esto, por 19,99 pensé, no me lo pienso dos veces y me lo traje. Esto creo que se puso de moda el año pasado, estos anoraks así polares, que la verdad para mí tienen más sentido en países nórdicos, porque aquí en Portugal, yo no sé, tal vez un día a la semana, no, una semana al año, pues hace realmente frío. El resto, más o menos. O sea que en conclusión no tengo nada intermedio. Esto para frío, frío y el resto que tengo, que ya te lo voy a mostrar, es más finito. Bueno, me voy a sacar la capucha. No, no, antes de sacarme la capucha te voy a mostrar. Yo la verdad es que tenía mis dudas con esto. Me lo compré porque pensé, no tengo nada tan abrigado. Y por 20 euros, 19,99, pensé, es una oportunidad. Ahora, yo con esto la verdad es que no me veo. A mí me da un poco de vergüenza salir con esto a la calle. No es mi estilo. Yo con esto la verdad es que no me encuentro. Mira lo que parezco de costado. Es que parezco un esquimal. Bueno, aquí en Portugal la gente se lo pone. Y bueno, si lo venden en Zara, sí, no soy la única que se ha comprado cosas por el estilo. Pero yo lo veo un poco exagerado. Francamente, lo veo un poco exagerado. Otro tema por el que no tenía y estaba reacia a comprarme esto es por el espacio que te ocupa. Esto en el armario te ocupa el lugar, pues yo te diría de tres de los otros abrigos que yo tengo. Bueno, esta ha sido mi adquisición de este año, Zara Kids. Creo que me queda perfecto, súper cómodo. Puedo moverme por todos lados, a pesar de que es un peso que llevas encima. Bueno, cuéntame si te parece que ha sido. Mira, mira esto. Ups, esto no se cae, mira el tamaño. Bueno, cuéntame si te ha parecido una buena elección y si en tu país no hace mucho frío, si también has caído en la tentación y te has comprado este tipo de abrigo. Bueno, 2024. Vamos a lo que me compré en 2023. Mira, parezco el conde Drácula. No, no me lo pongo así, pero cuando me lo puse se me quedó así. Bueno, 2023 H&M, 11 euros. 11 euros. Yo no tenía ningún abrigo negro, así digamos en un estilo un poco más deportivo. Porque yo a mí lo que me había quedado era lo que yo tenía, como siempre te digo, de antes de la pandemia, que yo tenía un estilo más lady, siempre con tacones, con abrigos más elegantes. Yo, la verdad es que a mí este tipo de ropa no me gustaba, pero he cambiado, me he modernizado, he cambiado de estilo. Soy, digamos, otra persona, otra vida después de la pandemia. Así que me compré esto. Esto básicamente es una campera. Si estás en España, creo que le decís una cazadora. ¿Por qué cazadora? Pienso yo, por este efecto que tiene, estas costuras que se le hacen que quedan como rompos.
No sé si se ve bien en la cámara. Bueno, yo creo que esto sería el estilo de lo que es la ropa auténtica de caza, que van con esto, bueno, con chaquetas que tienen, o con cazadoras que tienen este efecto. Y creo que también es el estilo que se usa en la ropa de equitación. Creo que de ahí el nombre que le damos en Argentina, campera, porque tiene que ver con cosas de campo, campera, campero, la caza, los caballos, creo que es ese estilo. Bueno, me encantó. Yo con esto me siento muchísimo más cómoda que con lo que te mostré antes. Esto es muchísimo más mi estilo, pero también es verdad que con esto, bueno, en la mayor parte del invierno, con un buen suéter abajo estás bien. Pero ya los días más fríos, con esto yo pasaba un poco de frío. Bueno, esto entonces me lo compré en 2023. En 2023 también, pero antes, en el verano de 2023, fui a las rebajas de verano, pero siempre es bueno, aparecen cosas de invierno que en invierno son caras y que en verano te las encuentras a precios geniales. La encontré en Bershka, me encanta. Ahora te la muestro. Bueno, aquí estamos con mi color favorito, el blanco. La verdad es que no me acuerdo si en la mayor parte de los vídeos algo de blanco, pero sin duda es mi color favorito. Bueno, me encontré esto, como te contaba, en las rebajas de verano en 2023 en Bershka. Yo no sé muy bien cómo se llama esto. Yo esto no lo considero una campera. Yo no sé, yo creo que es una chaqueta. Una chaqueta de polipiel, es decir, imitación piel. Blanca, así como, bueno, recta, es una chaqueta. ¿Es abrigada? Pues la verdad que no, es lo que te digo. Es para el invierno portugués, donde tienes, pues, qué sé yo, una media de tal vez 15, 17 grados como máxima. Después también temperatura más baja. Pero bueno, yo la vi, no pensé ni en el frío ni en el calor. A mí me encantó. Y como a mí me encanta también vestirme de colores o blanco, crudo, crema, esos colores así neutros o gris claro, la verdad es que me encantó. No te puedo decir cuánto me costó, pero seguramente menos de 20 euros, porque si no, no sé si me lo hubiera comprado. ¿Qué habrán sido? 10, 15, como máximo 20 euros. Mira, me encantó. La he usado un montón. Bueno, entonces, ya estamos en 2023. Vamos a 2022, porque esto es el túnel del tiempo. Vamos cada vez más para atrás. 2022. Yo en esa época todavía no iba a las tiendas. Me había aficionado a ir a la feira, que también fue una novedad en mi vida, y a los chinos. Bueno, el que me compré en 2022 fue en la feira. 5 euros. Ahora te lo muestro. Mírame. Ahora aparezco el conde Romanov. Mira lo que es esto. 5 euros. Bueno, mira. Es todo de pelo. Esto es súper calentito. Mira. Esto es realmente ártico. 5 euros. Es que yo no lo podía creer. Bueno, tiene este cuello enorme, así. Y esto, bueno, cuando hace mucho frío, pues te lo cierras y tiene un botón por aquí y te queda así totalmente cerrado. Luego, en los puños, espera que este cuello, ahí está. Bueno, en los puños, bueno, el puño es así abierto, aquí también tiene pelo toda es de pelo. Mira esto, todo es pelo. Esto es súper calentito. Esto te digo, es una manta que te llevas encima. Y tiene aquí también para doblarla. A mí creo que me queda un poquito larga de manga. No sé, creo que ahora se usa bastante, como se usa todo lo oversize, o por lo menos hasta el año pasado, se usaba el oversize. Yo he visto sudaderas, jerseys, así con la manga larguita, que te tapa un poco la mano. Pero bueno, si no te gusta, te la doblas. Yo prefiero llevarla así, porque con esto, más pelo aquí, me parece muy exagerado. Bueno, yo me pongo esto, la verdad es que no mucho, pues es lo que te digo, aquí no hace tanto frío. Y entonces, bueno, antes de comprarme el anorak, cuando hacía un frío de muerte, me ponía esto. Pero el problema que tiene esto, porque por 5 euros nada puede ser perfecto, es que es corta, ¿ves?
es cortita. Entonces, qué sé yo, si hace mucho frío o así, pues aquí es calentita, pero abajo que te sientes un poco desprotegida. Bueno, así que esto fue lo que yo me compré en 2022. En la feira, 5 euros. 2022. 2021 no me compré nada. Fue el tiempo, digamos, no sé, en 2020 empezó la pandemia, perdí el hábito de comprarme cosas y comprarme abrigos no es lo que más me gusta, principalmente por el lugar que te ocupan. Es decir, yo con la blanca que te mostré antes, la negra y la beige nueva, más esta beige, yo ya estoy hecha, yo no necesito más. Bueno, te muestro rápido lo que me quedó que tenía de antes de la pandemia. Me lo sigo poniendo, algunas sí, otras no. Creo que me quedan tres, de las cuales uso una. Ahora te las muestro. Bueno, aquí estamos. Esto no me lo pongo nunca, prácticamente nunca. Es de Stradivarius. Me lo veo en la cámara y me encanta y pienso, lo tengo que recuperar. Bueno, es camel, de color camel. Es, bueno, de un largo medio normal, ni muy larga ni muy corta, con su bolsillo. Es de paño, por lo tanto, no es demasiado abrigada. Yo te diría que esto es lo perfecto, por así decirte, para la temperatura que hace en Portugal. Te abriga, pero tampoco es para una temperatura polar. También tiene su capucha con su pelo. No es nada suave comparado con el que te mostré de la feira. Bueno, yo esta me la compré hace un montón de años. ¿Qué sé yo? No sé, 10 años, 7 años, no me acuerdo. Algo así. Me lo compré un noviembre que íbamos a ir a Burgos a pasar unos días, a conocer Burgos, y la verdad es que no tenía nada muy abrigado. O lo que tenía es lo que te voy a mostrar ahora, abrigos ya más formales. Así que esto fue lo primero que me compré yo dentro de un estilo así más casual. Me vino genial porque en Burgos nos cayó un poco de nieve, hacía un frío de pelarse y como 2 grados negativos por ahí. Así que bueno, la verdad es que abriga porque me aguanté bien. Bueno, te muestro los dos que me faltan, los más abrigados, que es lo que usaba yo normalmente antes de la pandemia, básicamente para ir a trabajar. Te los muestro. Bueno, ya estamos aquí con el siguiente. Este es un abrigo a media pierna, más bien larguito. Es de Sara. Me lo compré, creo que en 2020, justo antes de la pandemia. Creo que me lo compré en esas rebajas. Bueno, es un sobre todo normal. En Argentina le llamamos tapado, así, cruzado, normal. Es bastante largo. Bueno, yo esto me lo sigo poniendo. Esto te queda bien, tanto si estás un poco más formal como mismo informal, con leggings, con vaqueros, ese look, digamos, de jeans y zapatillas y abrigo largo arriba, a mí me encanta cómo queda. También me lo pongo con leggings y con botas, pero con botas bajas, botas altas, pero bajas, con un legging y esto por arriba cuando los otros que tengo no me pega el color, no me pega la forma, no hace tanto frío, no llueve, esto para mí, todo terreno, te va bien con todo. Bueno, te muestro el último. Bueno, vamos con el último. Primero te lo muestro así para que lo puedas apreciar mejor. Es de un estilo que yo creo que se llama estilo Chanel. La verdad es que no sé muy bien. Es de este estilo así, ¿lo ves? Que viene un poco despeluchado y con bolsillo con botón dorado. En principio, como idea, me encanta, pero a mí la verdad es que puesto no me dice mucho. Yo esto lo usé un montón en los tiempos en los que tenía que ir a trabajar presencialmente. Lo mismo, no es muy abrigado, es bastante finito y yo no sé, cuando te lo pones para mí pierde toda la gracia. No tiene cuello, no sé, yo nunca me lo cerraba ahí, me lo cerraba por aquí. El sistema que tiene para cerrar son estos corchetes que también me queda súper incómodo, no sé. La verdad es que lo tengo porque lo tengo. En su momento lo usaba
porque bueno, me tenía que arreglar un poco más y usaba ir así, un poco más lady. Esto no tiene, pero ni hombreras, ni cuello, es, no sé, totalmente básico. Hoy en día ya no me lo pongo. Lo tengo ahí porque o sea, en teoría pienso que es bonito, que entonces que como es finito y no ocupa mucho, me lo guardo. En teoría me parece bonito. Puesto, yo no sé, a mí la verdad es que no me dice mucho. Bueno, nos quedamos por aquí. No tengo más abrigos. Con lo que tengo, bueno, tengo para lluvia y frío, tengo para frío sin lluvia, con capucha, sin capucha, con pelito y bueno, de todos los colores básicos que te pegan con todo. Bueno, contame qué te han parecido mis abrigos, si te han gustado y cuéntame también si tienes el anorak, el último, bueno, el último de última temporada que te mostré y qué te parece y cómo te resulta. Bueno, nos vemos pronto. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete aquí abajo al canal y por favor compártelo con tus amigos, con tu familia, a ver si me ayudas a que más gente lo vea y YouTube empiece a mostrar el vídeo, porque si no, así no avanzamos. Bueno, muchas gracias por verme y nos vemos pronto. Chao.